10:10 de la mañana, amigos. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Les recuerdo que por invitación de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, A Tu Salud, la revista y la Romántica 88.9 decimos presente en el magno evento científico, el 39º Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología en la ciudad de Valencia y en el Hotel Hesperia. Y seguimos hablando de temas relacionados a nuestra salud ginecológica el día de hoy. Ahora, ¿existe relación o no entre la anticoncepción, el sobrepeso, la obesidad? Bueno, un tema que se puede abordar desde distintas aristas y para ello nos acompaña la doctora Soraya Müller. Ella es especialista en ginecología y obstetricia con diplomado en endocrinología reproductiva, miembro titular de la sociedad y también de la sección de anticoncepción. Se habla mucho de concepción, pero también lamentablemente pienso hoy en día más de anticoncepción, ¿no? Y esta es sin duda una de las preguntas más repetidas en la consulta ginecológica y también una de las que más miedo genera. Tengo sobrepeso. ¿Qué tipo de anticoncepción es la más apropiada? De eso vamos a hablar, ¿correcto, doctora? Correcto, es así. Bueno, buenos días, gracias por esta ventana maravillosa. Estar en tu programa es estupendo para poder educar a nuestra población y a nuestras mujeres. Y precisamente este grupo de población en pacientes con obesidad y sobrepeso necesitan una consejería adecuada. Porque fíjate, María Laura, sí es posible utilizar anticoncepción, pero debemos tener claro que existe una diversidad importantísima de moléculas. Hay anticonceptivos mixtos, es decir, con dos tipos de moléculas. Hay anticonceptivos que tienen una sola molécula para la vía oral, anticonceptivos que se pueden inyectar, poner en parches intrauterinos. Nosotros debemos... Hay un abanico enorme. Total. Ahora, antes de hablar de la utilidad de cada una de esas opciones, a mí me gustaría hacer una pregunta desde la curiosidad femenina, 100%. Hay muchos mitos que se asocian a la anticoncepción, sobre todo, por ejemplo, que la anticoncepción te genera sobrepeso. Por ejemplo, entonces ya ese podría ser un temor de una paciente que ya tiene sobrepeso, decir, bueno, ¿cuál es la mejor opción? La otra son los efectos secundarios y los riesgos que per se la anticoncepción puede tener, porque, bueno, todo medicamento tiene un porcentaje de efectos secundarios no deseados que hay que controlar también. Entonces me gustaría que nos deshilachara o nos detallara cuáles son esos mitos. Perfecto, bueno, desmitificando un poco el tema de si el anticonceptivo me produce ganancia de peso o ya tengo sobrepeso y usarlo va a empeorar el cuadro. La respuesta es no. ¿Ok? Y esto es un trabajo que tenemos que ir haciendo nosotros los especialistas con nuestras pacientes en espacios como este. Está genial porque los educamos. Existen muchísimos análisis, metaanálisis científicos donde hemos visto que ninguna de las moléculas que demos a nuestros pacientes por ninguna de nuestras vías pueden causar obesidad o sobrepeso. Hay unas moléculas muy particulares que pueden causar retención de líquido que no se traducen en ganancia ni siquiera en 1 kilo a lo largo de 1 año de uso. Entonces es muy importante que las pacientes sientan la certeza y la seguridad de que si desean anticoncepción pueden ir a consejería en el ginecólogo y nosotros vamos a individualizar el caso y vamos a escoger el mejor para ella, teniendo en cuenta de que la paciente, 1, no quiere embarazo y 2, embarazarse con obesidad y sobrepeso trae consecuencias serias, es un embarazo de alto riesgo. Sí, en cuanto a la tensión arterial, el riesgo cardiovascular y una cantidad de cosas más. Es que yo digo, los expertos están allí y la automedicación o el consultar vía redes sociales o internet no creo que sea la mejor vía para tomar decisiones tan importantes en la vida femenina. Sí. A ver, ¿qué otras observaciones o cuidados debe tener una paciente con sobrepeso que desea evitar un embarazo? Muy bien, fíjate. Me gustaría las dos cosas, evitar un embarazo o tenerlo. Perfecto. Fíjate, hoy en día las recomendaciones o los riesgos que nosotros debemos medir los hacemos a través de unos criterios de elegibilidad que han estado muy bien descritos por la Organización Mundial de la Salud para los espectros más importantes en cuanto a ciertas patologías y entre ellas no escapa la obesidad. Pero justamente, María Laura, hace 2 meses, Diabetes and Endocrinology ha sacado una nueva clasificación de obesidad. Hablamos de pacientes
en obesidad preclínica, en obesidad clínica y pacientes no obesas. ¿Qué debemos estudiar en nuestras pacientes para hablar de riesgos? Si ya la paciente tiene disfunciones, por ejemplo, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, esteatosis hepática, son riesgos que nos hacen, escuchen bien, no decirle que no al anticonceptivo, sino disminuir ese abanico tan amplio, pero buscar cuál es la opción perfecta. Yo siempre le digo a mis pacientes, a los alumnos, que los anticonceptivos son un traje a la medida. Debemos entonces deben buscar, aprender mucho y para poder hacer una muy buena prescripción de. Correcto. O sea, los médicos se tienen que formar y por eso este tipo de encuentros científicos, básicamente, ¿no? Riesgos existen. El médico nunca debe formarse, debe dejar de formarse, porque hay unos que sí lo hacen, ¿ok? O sea, que no se ocupan mucho. Es así. Tienen una gran responsabilidad porque ustedes no es que venden un producto, ustedes venden salud. Correcto. Y cuidan la salud de las demás personas. Así es. Riesgos existen, María Laura, ¿ok? Sí existen. Y deben individualizarse, y los riesgos van a incrementarse a medida que se incrementa el índice de masa corporal y las otras afecciones pero también que están relacionadas. Lo ideal de esa paciente obesa que llega a consulta por asesoría en anticoncepción es que también reciba una asesoría de cómo cuidar su peso y cómo bajarlo, porque tú vas a poder llegar y tener la respuesta de qué anticonceptivo te va a servir y funcionar. Pero mientras que tomas un anticonceptivo y evitas el embarazo, si no rebajas vas a tener riesgo de muchísimas enfermedades, ¿no? Me encanta lo que estás comentando, porque de hecho te cuento que en nuestro país, desde el punto de vista cultural y la visita médica, es lamentablemente muy sesgada. Y quizá nosotros vamos a ser el único especialista a donde va a acudir esa mujer con sobrepeso u obesidad en un año, en 2 o en 3, y es el momento de incentivar la educación en la paciente, la prevención en salud y justamente armar un equipo multidisciplinario con endocrinólogos, internistas, obesólogos, incluso cirugía bariátrica, para tratar esta enfermedad como es una enfermedad neuroendocrina, metabólica, donde hay una acumulación de grasa que de paso se comporta como un estado inflamatorio crónico capaz de establecer noxas en distintos órganos. ¿No? Y desarrollar enfermedades de cualquier tipo derivadas de precisamente esa inflamación crónica y de esa obesidad. Bueno, muchísimas gracias, pero no podemos hablar de tantas cosas, me encantaría extenderme, pero así es el tiempo cuando es en vivo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, su red social. Gracias a ustedes por el espacio. En Instagram, DRA de doctora, .Soraya Müller. El Müller sin diéresis, Soraya Müller. Gracias, María Laura. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Soraya. Ella nos deja una conclusión fundamental. El peso no debería ser un obstáculo para la anticoncepción segura, pero sí es un factor que el médico debe evaluar con lupa. El médico. No todos los cuerpos responden igual y lo que le funciona a una amiga no puede ser lo ideal para ti. Porque su metabolismo es diferente. Muchísimas gracias. Nuestra invitada, Soraya Müller, especialista en ginecología y obstetricia, con diplomado en endocrinología, nos acompañó aquí en A Tu Salud, la revista, en esta transmisión especial y remota desde la ciudad de Valencia.